¿Cómo está, Anabel? ¿Cómo está, doctora? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Buenos días, Frank. El gusto es mío. Un saludo a todos quienes sintonizan este programa. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, doctora, ¿qué es lo que declaró ayer la Judicatura? ¿Qué significa la nulidad insanable parcial del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, Frank, como el país conoce, alrededor del concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia se conocieron o se advirtieron una serie de irregularidades, de incluso presunción del cometimiento de delitos como el delito de concusión y de negligencia, ¿no? Principalmente alrededor de la contratación de la empresa Métricas Web. Sin embargo, como Colegio de Abogados de Pichincha, y respecto de todos estos temas que ya se vinieron haciendo públicos, nosotros advertimos que no solamente los problemas radicaban o radican en el tema de la empresa Métrica S.A. Entonces, por eso, desde como gremio, demandamos del Consejo de la Judicatura se declare la nulidad total del concurso. Considerábamos que no había ninguna etapa que se pudiera salvar, que no estuviera comprometida con actos de corrupción. Sin embargo, bueno, la decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura no es la nulidad total, sino la nulidad parcial insanable. Van a retrotraer el concurso hasta la fase que tiene que ver con las pruebas de confianza, porque en ella está involucrada precisamente la contratación de esta empresa que no tiene ninguna experiencia en el tema, empresa que fue constituida hace muy poco, que no tiene mayor, digamos, experiencia, no solo en el tema de una prueba de confianza, sino que hoy, por ejemplo, en el programa del señor Fabricio Vela, se pudo y se comentó ahí que incluso la empresa, por ejemplo, se dedicaba o uno de sus objetivos era la contratación de personal para obras de teatro. O sea, realmente un tema muy complejo. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura no declara la nulidad total, sino la nulidad parcial. Volviendo a esta fase, como señalaba, a la fase de la prueba de confianza. Evidentemente, esto era algo que pues, se podía advertir. Los miembros del Consejo de la Judicatura no quieren asumir su responsabilidad. Ellos tienen responsabilidad directa en todo este tipo de situaciones al no haber, digamos, supervigilado o no, al no haber tomado ellos decisiones sumamente importantes dentro de este proceso. Y se está tratando de diluir, se está tratando, digamos, de decir que este tipo de cosas no tienen sustento, que la petición de nulidad total no tenía sustento, que, por ejemplo, todo tiene que ver con ciertos postulantes que al ser dejados fuera de ciertas etapas o de ciertas fases, entonces hablaban o hacían ruido respecto de, estos temas por una cuestión de sentirse, digamos, sentirse fuera del concurso. Cuando no tiene nada que ver con eso, cuando es claro que existieron procesos de recalificación irregulares, procesos de calificación que no podían darse de esa manera, o que se aplicaba un criterio para unos postulantes y otro criterio para otros. Y lo que siempre hemos señalado, el allanamiento que realizó Fiscalía General del Estado a las oficinas del Consejo de la Judicatura, porque funcionarios del Consejo de la Judicatura presuntamente habrían acordado con postulantes ayudarles en todo el proceso para ser beneficiados en el concurso. Entonces, insisto, ya es una decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura, con la que los gremios del país, no solo el Colegio de Abogados de Pichincha, los gremios del país están, o sea, digamos, no coincidimos en esa decisión. Pensamos que lo prudente y lo sano para el país era la nulidad total. Incluso la propia comisión de expertos internacionales también tuvo muchos, digamos, cuestionamientos respecto del concurso. En torno a lo que Judicatura le había solicitado a la Contraloría realizar una auditoría, el Contralor Torres había manifestado que a las pruebas de confianza iban a estar listas el 25 de septiembre.
¿No sería una decisión apresurada por parte de la Judicatura o por qué entonces haberle pedido a Contraloría este examen en torno a las pruebas de confianza que realizó esta empresa que incluso Métricas Web SAS había sido señalada como empresa fantasma, doctora? Bueno, yo pienso que parte, digamos, de una actuación errática de los miembros del Consejo de la Judicatura, porque en un inicio usted, como usted conoce, Frank, se dijo que se iba a esperar el resultado Claro. del informe de Contraloría General del Estado para tomar una decisión. Uh-huh. Ahora, la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, reclamábamos precisamente al Consejo de la Judicatura que, si bien es cierto, está bien pedirle a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial, no puede cruzarse de brazos el Consejo de la Judicatura durante 45 días, porque además el Consejo de la Judicatura tiene sus diferentes direcciones que tienen la capacidad de realizar informes y poner claramente sobre el tapete qué fue lo que sucedió. Insisto, no solo tenía que ser con el tema de la empresa Métricas Web y con el tema de la fase y la prueba de confianza, sino alrededor de todo el concurso. Sin embargo, ellos han centrado, digamos, los problemas o los cuestionamientos en este tema, que insisto, no va solamente hasta ahí, abarca todo el concurso, pero como le digo, es parte de este accionar errático, ¿no? ¿Y por qué se reúnen el día de ayer y por qué toman la decisión? Precisamente porque ellos se ven, digamos, contra la pared por las continuas demandas, señalamientos, cuestionamientos y exigencias de parte de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación, porque no podía seguir así el tema. Entonces, veamos qué resultados arroja el tema de Contraloría General del Estado, pero lo que hizo ayer el Consejo de la Judicatura es lo que esperaba el país, que tomen decisiones y que asuman responsabilidades. Para mí, eso falta. Para mí, por ejemplo, aún falta de parte de los miembros de la Judicatura que ante la opinión pública asuman su responsabilidad, su negligencia, su falta de cuidado, su falta de cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República y por la normativa. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación. Yo, por ejemplo, no concibo que una funcionaria, quien es parte del Consejo de la Judicatura, el máximo órgano de administración de justicia del país, diga frases como caras vemos, corazones no sabemos, o diga, es que ni nosotros sabíamos qué pasaba. Y ese tipo de expresiones que advierten que no tuvieron rigurosidad y que no fueron conscientes de lo que implica un concurso de esta naturaleza. ¿A quién se le podría responsabilizar? ¿A quién se le podría responsabilizar por estas irregularidades en el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia? Quizás a Iván Saquicela, o a quién se le podría responsabilizar de esto. Bueno, estamos hablando que si el concurso lo lleva adelante el Consejo de la Judicatura y siendo un cuerpo colegiado, evidentemente es el Consejo de la Judicatura el que tiene la responsabilidad, absolutamente, ¿no? Evidentemente, ya dentro, digamos, de cómo se van dando las sesiones, las votaciones, hay vocales que entiendo que, por ejemplo, frente a algún tema interponen un oficio, un documento en donde dicen no estoy de acuerdo con tal tema o ponen de manifiesto su preocupación frente a alguna situación. Todos ese tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta, pero estamos hablando de un cuerpo colegiado. La responsabilidad es del cuerpo colegiado. ¿Y que estaba a la cabeza de quién cuando inició el concurso? Claro, del doctor Álvaro Román y en este momento del doctor Mario Godoy. Pienso que al tratarse de una instancia en donde se asume institucionalmente los temas, hay que ver claro quién estaba en cada etapa y quién, digamos, propició cierto tipo de temas irregulares al margen de la ley y todo, pero evidentemente estamos hablando de una institución. Ahora bien, ¿qué efectos tendrá la nulidad insanable parcial en el proceso del concurso? ¿Qué implicaciones tendrá también para este proceso de selección de jueces y conjueces? Bueno, yo evidentemente significaría que ciertos concursantes, ciertos postulantes que a ese momento fueron dejados de lado luego de esta prueba, vuelven
digamos, a participar, vuelven a estar dentro del concurso. Los Lo que creo 107. es que hoy, más que nunca, es sumamente importante el tema de las vedurías. Las vedurías a las vedurías tienen que permitírseles realmente poder observar y poder darle seguimiento al concurso, digamos, que parte nuevamente de esta fase y no simplemente darles a las vedurías informes, que ya sabemos qué pasa con los informes. Incluso las y los vocales del Consejo de la Judicatura dicen que recibieron los informes y que al parecer todo estaba bien. No se trata de informes, se trata realmente una veeduría que pueda advertir cómo se lleva adelante el proceso. Este tema yo creo que ahora de las recalificaciones hay que ponerle mucha atención y lo que exigimos y qué se demanda de este tipo de cosas, transparencia, que todo sea transparente, que toda la información esté subida a la página web, que se pueda la ciudadanía presenciar, escuchar las sesiones del Consejo de la Judicatura en donde se tomen decisiones de este tipo. Entonces, eso es lo que demandamos, ¿no? Transparencia. Si no se pide nada del otro mundo. Sería a los 107 postulantes que nuevamente tendrían esa posibilidad de volver a dar las pruebas de confianza, las pruebas teóricas que exige el concurso. Así es, así es. Retomaríamos en ese punto. Se ¿Qué, retomaría. ¿Qué relación existe o cuál sería la diferencia entre la nulidad insanable parcial y la transparencia en el concurso de jueces y conjueces que ustedes como Colegio de Pichincha de Quito, Colegio de Pichincha de Abogados de Quito y la mayoría del país está exigiéndole actualmente a la judicatura? Bueno, nosotros exigíamos la nulidad total, que significaba que previo a reforma del reglamento, porque además también lo han asumido ciertos miembros del Consejo de la Judicatura, que el reglamento tendría que ser reformulado o reformado en cierta medida, precisamente para que no esté digamos, en manos de ciertas direcciones, decisiones que son muy delicadas y que debe adoptarlas el Pleno. Previo a reforma de este reglamento, se convoca a un nuevo concurso. Eso era lo que se solicitaba. Aún conociendo y aún teniendo, digamos, la claridad de que la Corte tiene que ser completada de forma urgente, pero nos preocupaba mucho más la legitimidad, el hecho de que a este espacio y esta instancia lleguen jueces probos. Imagínense que queda la duda de que algunos postulantes que podrían llegar a esos espacios se habrían puesto de acuerdo con funcionarios al interno del Consejo de la Judicatura para ser beneficiados. Hay esa duda, por eso nuestra posición y por eso yo, por ejemplo, rechazo de que se diga que desde las organizaciones sociales no se ha hecho precisión de cuáles son los problemas que tiene el concurso. Al contrario, hemos sido muy precisos. Estamos hablando de una investigación de fiscalía contra funcionarios del Consejo de la Judicatura por un presunto delito de concusión. ¿Cómo garantizar que un concurso efectivamente sea imparcial y objetivo, doctora? Porque bueno, siempre va a haber cuestionamientos, siempre va a haber observaciones, siempre va a haber impugnaciones, pero ¿cómo garantizar que efectivamente se cumplan los requisitos mínimos de imparcialidad y de objetividad? Bueno, definitivamente es muy difícil por el momento mismo que atraviesa no solo la justicia que fue permeada por el narcotráfico, por el crimen organizado y por intereses políticos, que hay que decirlo, sino por el momento que vive el país. Es un momento muy difícil, un momento en donde definitivamente no existe, por ejemplo, un real combate a esta situación del crimen organizado. Y el crimen organizado y digamos, estos intereses han permeado no solo la justicia, han permeado también, mire usted, que la UAFE en algún momento también fue allanada y un funcionario de la UAFE fue detenido precisamente por permitir, por no investigar y por, digamos, ayudar o coadyuvar a ciertos sectores del crimen organizado a cometer sus delitos y a, digamos, a estar tranquilos en torno a todos estos procesos que conocemos en el país de lavado de activos, que viene a ser la segunda economía criminal del país. Entonces, es tan grave la situación que vive el país, es estructural la situación que vive el país, que es muy difícil que estos intereses no estén por todas partes. Por eso se requiere un reglamento claro, un reglamento que no sea complejo, sino que permita un proceso en donde precisamente todo pueda ser transparente,
y que no sean reglamentos a la medida. O sea, que no sean reglamentos direccionados, que sean reglamentos que se basen e incluso estándares internacionales que hay, que existen. No, no, como lo digo y como lo hemos dicho, creo, no se trata de inventarse algo que de una u otra forma en el país en determinados momentos ya se ha logrado con cierto nivel de éxito. Se podría decir, doctora, ya que tocó el tema, que los grupos delictivos y quizás los grupos narcodelictivos también ya se están enquistando en el ámbito judicial, en este caso de la judicatura, que presionan también a algunos jueces. Ya están, ya estuvieron, por lo menos en el momento, recuerde usted la presidencia de Wilman Terán. Wilman Terán estaba al servicio del crimen organizado. Y en Es más, o torno, sea, lo que se habla es que él lideraba esta red mafiosa en el ámbito de la Administración de Justicia. y en torno al lavado de activos que manifestó, quizás por eso es que cuando uno revisa los indicadores de lavado de activos en el país, en el 2017, por ejemplo, era aproximadamente $1.000 millones lo que se lavaba en el Ecuador y ahora esa cifra se ha quintuplicado. Inclusive hay algunos analistas que dicen que ya son $6.000 millones que se lava actualmente en el Ecuador por la inacción de las autoridades competentes, la UAFE, una de ellas, el La SRI, Contraloría otra de Financiera, ellas, sí. y Sí, también totalmente. Totalmente. Es más, hay expertos que hablan de que la banca se beneficia tanto de lo legal como de lo ilegal. Entonces, si tantos sectores con tanto poder, por un lado económico y por otro también político, se benefician, les conviene mantener el statu quo. Y por eso es que, en cierta medida, este tipo de temas no son combatidos. en torno a eso, el periodista Anderson Boscan de La Posta había señalado que Fiscalía prácticamente les deja actuar tranquilamente a la mafia albanesa. Y no solo Fiscalía, habló de la policía, habló del SRI y también habló de la UAFE. A su criterio, doctora, ¿cree que esto es así? Lo que reveló Anderson Boscan hace pocos días podría también estar concatenado para que las mafias, el narcotráfico opere libremente en el Ecuador. Bueno, yo creo que sería un poco cuidadosa en emitir algún criterio al respecto, porque si bien es cierto, creo que como ciudadanía observamos de parte de Fiscalía cierta actitud, digamos, de discrecionalidad en ciertos temas, eso es evidente. Yo coincido con ciertos colegas que opinan eso, pero tampoco podemos desconocer el trabajo que ha hecho Fiscalía, que se ha enfrentado y, por ejemplo, que gracias al trabajo de Fiscalía se ha logrado depurar el sistema de justicia. La Corte Provincial del Guayas, usted conoce, la ciudadanía conoce, la mitad de la Corte Provincial del Guayas fue depurada precisamente por estar inmiscuidos en este tipo de temas. Entonces, creería yo que, si bien es cierto, no hay que dejar de ser críticos, tampoco podemos desconocer el trabajo que ha sido desplegado. Gracias a ese trabajo tenemos, por ejemplo, el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga. El caso Purga, por ejemplo, que tiene que ver precisamente con la participación de un personaje como Muentes en la justicia de la provincia del Guayas. Prácticamente una persona que disponía de la justicia en esa provincia. En torno a ello, me pareció interesante lo que dijo Anderson Boscan por el tema de Dritan Hika y que se le había alertado para que él pueda salir, se le había alertado por parte de la Fiscalía para que él pueda salir. ¿Y por qué menciona a Dritan Hika? Porque él está en el entramado de corrupción, el caso Encuentro, que vincula al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, me refiero a Danilo Carrera, y toda esta estructura que se ha ido profundizando en estos últimos años, doctora, y me refiero a que es a través de los puertos que se exporta la droga en cajas de banano, la mayoría en algunas caja bonita. En torno a ello, doctora, no se está solo viendo una pequeña parte cuando los peces gordos, los que distribuyen la droga en Europa, prácticamente se les ha dejado salir y no se les ha hecho algún proceso judicial, porque uno revisa los procesos y ve que no hay un solo procesado de la mafia albanesa, o sea, de los peces gordos de los que realmente están
manejando millones y millones de dólares, doctora. Sí, bueno, insisto, creo que es un tema importante ponerlo en el debate público. O sea, por qué unos temas son tratados con agilidad, se realizan una serie de allanamientos e incluso se lo hacen mediático. Y sí, yo creo que es una discusión que hay que ponerla sobre el tapete. No hay que ocultar ese tipo de temas, hay que decirlos con frontalidad. No puede haber investigaciones que sí sean eficientes, que sí sean ágiles y otras a las que no se les dé ese mismo nivel de importancia. Y para eso yo creo que es sumamente importante el trabajo de los medios de comunicación, lo que ustedes hacen, y hay que insistir en aquello. Creo que es un tema que hay que profundizarlo y si hay que exigirle a las autoridades que están encargadas de la investigación, pues hay que hacerlo, por supuesto, desde todo punto de vista. En torno, doctora, en torno a lo que pasó el 12 de agosto con el allanamiento a las oficinas de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuál es su criterio de lo que ocurrió en torno al dictamen y al fallo que emitieron las juezas Enma Tapia y Catherine Muñoz a favor de Wilman Terán? Bueno, yo creo que es un tema bastante polémico. Creo que hay, digamos, criterios divididos. Yo podría decir en torno a la concesión del habeas corpus correctivo a favor de Wilman Terán, que desde mi punto de vista personal es un habeas corpus que se excede, que concede demasiados beneficios a una persona que, como ya lo dije antes, incluso lideraba una red mafiosa en la Administración de Justicia, pero porque además me parece que vulnera este principio de igualdad ante la ley, porque otras personas privadas de la libertad jamás van a poder tener esos beneficios para ejercer su defensa. Eh, Sin embargo, más allá de eso, más allá de considerar que fue excesivo o que se extralimitó este habeas corpus correctivo, considero que es un tema que debía ser analizado por la Corte Constitucional, ¿no? Que es la instancia que debería hacerlo. No De ahí está. el tema de los allanamientos, que son fruto de una llamada anónima que no tiene mayores elementos ni convicciones, sí me parece que es un tema también que debe ser analizado, porque si no, también estamos frente a situaciones que pueden considerarse de alguna manera arbitrarias. Eh, y además, podría en determinado momento la justicia verse amenazada, sentirse amenazada. ¿Quiénes? Quienes, los operadores de justicia, quienes administran justicia, podrían verse amenazados y sentir que a cualquier decisión que tomen pueden tener, digamos, algún tipo, por llamarlo de alguna manera, de represalia en este sentido. Entonces, yo creo que sí hay que tener equilibrio absoluto en este tipo de situaciones. No se está tomando atribuciones que no le corresponden a la fiscalía, porque, ¿por qué le pregunto, doctora? Porque he revisado casos de países democráticos, por supuesto, y no he visto que la fiscalía ordene el allanamiento de la Corte Nacional de Justicia en algún país por el fallo que determinó un juez. O sea, no he visto esos casos, doctora. ¿Está actuando bien la fiscalía en ese sentido? Bueno, yo lo que le podría decir, y es un tema para analizarlo también, es que la concesión de habeas corpus, no solo de habeas corpus, de garantías jurisdiccionales en general, a personas vinculadas con el crimen organizado han sido escandalosas en el país. Escandalosas. Más, personas con condena por femicidio, femicidas, han sido puestos en libertad gracias a estos, digamos, utilizando este tipo de garantías como subterfugios, ¿no? Y sin embargo, yo no he visto allanamientos y han sido escandalosos, porque el país en determinado momento comenzó a normalizar este tipo de cosas. Se normalizaba que se fueran a buscar a un juez en Pedernales o un juez en Esmeraldas, en un cantón, digamos, recóndito, y se normalizó. Sin embargo, esto pasaba y pasaba muy seguido en el país. Aún ahora creo que no estamos libres de ese tipo de situaciones. Ya ven cómo se utiliza la justicia incluso para fines políticos y se generan pugnas entre los poderes del Estado. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué ahí no se tomaron este tipo de medidas? Entonces, sí, sí a mí sí me da que pensar. Y en torno a lo que dijeron las juezas, recuerdo algunas de las intervenciones y le voy a parafrasear.
lo que ellas expusieron, que prácticamente Fiscalía no defendió su caso, o sea, presentó pruebas muy paupérrimas, por así decirlo, y ellas no tenían más opción que dictaminar este fallo. Doctora, ¿cree que esto fue así? Porque bueno, uno también revisa lo que Fiscalía hizo en esos momentos y no es que haya defendido mucho su caso para mantener a Wilman Terán en La Roca y para que no sea trasladado a la cárcel 4. Lamentablemente todo esto es parte de la crisis de institucionalidad que vive el país. El SNAI es una institución sumamente cuestionada. Conocemos, por ejemplo, todos estos casos en donde se acompaña al delincuente al hospital y se fuga. O sea, el hecho de que, digamos, sea un sistema que ni siquiera tenga la capacidad de brindar lo que se tiene que brindar, que es un servicio o es un sistema de rehabilitación social. La situación de las cárceles en el país es deplorable, es totalmente deplorable. Entonces, es parte de aquello y, por supuesto, yo no he escuchado, por ejemplo, al Ejecutivo señalar o tomar alguna medida frente a lo que sucedió, porque eso es muy grave también. ¿Cómo es que se acogen al derecho al silencio en un caso como este? ¿Y cómo es que no dan la cara respecto de todas las situaciones que narra el señor Terán? Entonces, aquí hay de lado y lado, por supuesto, pero sigo creyendo igual que en la concesión hay otros colegas que piensan que fue concedido adecuadamente el habeas corpus, y yo opino que hay exceso, ¿no? Hay exceso. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre en el programa, doctora, ¿cuál sería la otra verdad de esta declaración de nulidad insanable parcial del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que el día de ayer Judicatura declaró? Verá, definitivamente yo voy a darle mi opinión. Yo creo que se están cubriendo las espaldas. O sea, es una forma de decir, no hicimos todo mal, algo se puede salvar y entonces tomaron esa decisión como una salida. Ahora, lo importante de todo esto, porque no se trata simplemente de tener la razón, lo importante de esto es que si ya tomaron esa decisión, a partir de aquí, el concurso sea transparente, se haga bien y se logre completar la Corte Nacional de Justicia como máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país, que se lo haga. Que se lo haga, que se lo haga bien, que se lo haga con transparencia. Eso es porque tampoco se trata de decir, bueno, el Colegio de Abogados Pichincha es el que tiene la razón y esto debió haberse dado. Bueno, ahorita ya se ha tomado esta decisión, que camine ese concurso, pero que camine bajo condiciones de cero corrupción, de responsabilidad de quienes ejercen quienes son parte del Consejo de la Judicatura y de total transparencia. No se puede admitir bajo ningún concepto opacidad. Han sido las apreciaciones de la doctora Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Quito, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, Frank. Un saludo a todos los oyentes.